Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al último bloque de las jornadas de ASEF de este año. Vamos a presentar el bloque de la cobertura universal de salud. Estamos súper contentos y orgullosos por tener a tres personalidades muy importantes acá en la Facultad de Medicina para debatir la cobertura universal de salud, y estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes acá escuchando y participando. Presento en primer lugar al doctor Adolfo Rubinstein, que es el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación, también profesor de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, en el medio. A su derecha, al doctor Andrés Pichón Rivier, director ejecutivo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, o IECS, y director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud, y también profesor de Salud Pública de la Universidad. Y por último, a su izquierda, el doctor Jorge Jakowski, presidente de FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, y secretario de la Salud Laboral de la Asociación de Trabajadores del Estado. Vamos a tener en primera instancia una presentación por parte del doctor Rubinstein y luego un panel reactivo. Les quería comentar que vamos a recibir preguntas del público escritas en un papel. Pueden levantar la mano para pedir papel, ya sea, o para entregar las preguntas, y las vamos a seleccionar, las vamos a juntar a todas para poder dar lugar a las preguntas al final del panel reactivo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. La verdad que es un gusto que haya tanta gente interesada en un tema como la CUS. Me parece fantástico, sobre todo para los estudiantes, que se empiecen a familiarizar con temas que son tan centrales y claves en la salud pública. Y que, forman parte de lo que yo llamaría la agenda positiva de temas de salud pública. La primera. En primer lugar, simplemente para, comenzar con algunas definiciones conceptuales de lo que significa la cobertura universal de salud. La CUS primero está enmarcada hoy en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados para 2030 por las Naciones Unidas y refrendados por la Organización Mundial de la Salud. Uno de esos objetivos, el 3.4, es el logro de la cobertura universal de salud. La definición consiste básicamente en asegurar que todas las personas reciban los servicios de salud que necesitan en tiempo y forma, con adecuado acceso y calidad, sin tener que sufrir ningún tipo de barrera financiera para poder acceder a esos servicios. En la Argentina, el logro de la cobertura universal de salud, con esta definición, es uno de los objetivos de las 100 prioridades del Gobierno. Y esta estrategia consiste en realidad en integrar tres componentes que están interrelacionados. El primero es ofrecer un espectro completo de servicios, de prestaciones, de acuerdo a las necesidades de la población. El segundo es evitar y reducir y, en lo posible, eliminar los pagos directos de bolsillo de las personas cuando necesitan acceder a utilizar los servicios de salud. Y el tercero es ampliar la cobertura a toda la población. Esos son los ejes de la cobertura universal. La próxima. La pregunta del millón que uno se hace es si es lo mismo acceso que cobertura. Uno piensa en la Argentina y dice, pero en la Argentina ya existe cobertura universal. ¿Para qué estamos ahora batiendo el parche con este nuevo concepto que tal vez sea más funcional para países que están muchísimo más rezagados? Y yo creo que es muy importante diferenciar lo que es acceso de cobertura. En la Argentina, acceso es la capacidad de poder utilizar los servicios sin, que existan barreras administrativas, organizacionales, financieras o culturales. Es poder acceder a la atención. En la Argentina, el 100% de la población, tenga o no tenga seguros de salud, tenga o no tenga obra social o prepaga, puede acceder a los servicios de salud. Si pasa, y es más, no solamente si es ciudadano o es residente, sino cualquiera que está de paso en la Argentina puede ir a un centro de salud o a un hospital y en principio va a ser atendido. A un hospital público, ¿no? Y en principio va a ser atendido. Cuando hablamos de cobertura, no estamos hablando de acceso, estamos tratando de trascender el concepto de acceso a una cobertura efectiva
Y cobertura efectiva es un concepto mucho más amplio. No es solamente acceder. Es acceder, pero implica continuidad, integralidad, coordinación de cuidados, con efectividad, equidad, calidad. Eso es cobertura efectiva. Y el concepto de cobertura universal de la salud se enmarca en cobertura efectiva, no solamente acceso episódico, por ejemplo, a servicios de salud, como lamentablemente hoy, excepto algunos ejemplos fantásticos que existen en el sistema de salud pública, hoy el acceso a los servicios de salud, tanto en atención primaria como en la atención hospitalaria, es más episódico. Entonces, creo que es un primer concepto que acceso no es lo mismo que cobertura. La próxima. Esto simplemente, tal vez algunos estén familiarizados, pero si no lo están, este es el famoso cubo de la Organización Mundial de la Salud, que en su reporte mundial en el 2010 describió los ejes del financiamiento de la cobertura universal de salud. Y definió 3 grandes ejes, que ustedes los pueden ver en las abscisas y en las ordenadas. En azul están lo que serían los fondos de financiamiento actuales, es decir, ¿cuánto tenemos nosotros para financiar esa cobertura universal? Y el volumen del cubo, todo el volumen del cubo sería el ideal. Si nosotros con los fondos actuales llegáramos a cubrir todo el volumen del cubo, estaríamos ofreciendo cobertura universal, efectiva, al 100% de la población. Entonces la pregunta es, ¿en qué eje debiéramos avanzar? Tenemos en el eje de las abscisas, ¿quién está cubierto? Es decir, nosotros tenemos que, si queremos ir hacia la izquierda en el eje de las abscisas, es ampliar la cobertura a aquellos que hoy no están recibiendo cobertura efectiva garantizada. Si vamos en el eje, digamos, de la derecha, tendríamos que ampliar los servicios para cubrir todas las necesidades de la población con los servicios críticos, importantes, necesarios. Y en el eje de las ordenadas tendríamos que avanzar para disminuir o eliminar todos los pagos de bolsillo. Los pagos de bolsillo hoy en el sector público son implícitos muchas veces, o sea, no son pagos formales, no existen coseguros, no existen pagos formales. Lo que sí existe es que muchas veces la gente tiene que sacar plata de su bolsillo para pagar a veces insumos, para pagar medicamentos, para pagar cosas que están faltando en los hospitales o en los centros de salud. Eso cualquiera yo he pateado, decenas y centenares de centros de salud, yo soy médico de atención primaria en la Argentina, y muchos de ustedes que probablemente estén lo han visto. Entonces el punto es cómo avanzar en los 3 ejes. La próxima. En esto nosotros tenemos que definir una estrategia secuencial en este camino, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a expandir los servicios, ¿a quiénes vamos a beneficiar primero? ¿Cómo vamos a priorizar quién tiene que beneficiarse primero? Lo que tenemos que evitar es la discrecionalidad, que el primero que se beneficia es el primero, es el primero que accede. Nosotros tenemos que definir una estrategia para definir criterios explícitos, objetivos, transparentes, para asegurar la accesibilidad y la cobertura efectiva. Y esto tiene que ver con a quiénes vamos a beneficiar. Vamos a beneficiar a los más vulnerables, vamos a beneficiar a los que viven en regiones más aisladas, a los que viven en poblaciones rurales, ¿a quiénes vamos a beneficiar? Cuando vamos a incluir más gente, ¿a quiénes vamos a incluir primero? Partiendo de lo que tenemos hoy. Y cuando hablamos de eliminar los pagos de bolsillo, el punto es no decir solamente vamos a eliminar los pagos de bolsillo, sino cómo lo vamos a hacer. La próxima. Esto simplemente para que veamos cuál es el cuadro de situación de la cobertura de salud en la Argentina hoy. Tenemos un láser para... No importa. Ustedes pueden ver en el cuadro de la izquierda, ustedes pueden ver el subsistema público. Ustedes saben que existe un Estado nacional, provincial y municipal, y que las prestaciones de los servicios, o sea, todo lo que es la capacidad prestacional, gracias, la capacidad prestacional se realiza en las provincias, gracias, y en muchos casos, no solo en las provincias, sino también en los municipios, esto es, en las provincias como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, y un poco menos la provincia de Santa Fe,
la atención está municipalizada en el sector público. Y en el resto de las provincias es la provincia, fundamentalmente. La nación, en ese sentido, el Estado Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene menos incidencia en la prestación directa de servicios. Tiene algunos hospitales, como el Hospital Garrahan, o el Cruce, o el Posadas, o algunos hospitales de autogestión, pero en realidad tiene muy poca capacidad prestacional. La capacidad por el proceso de descentralización que vivió la Argentina en la década del 70, sobre todo en el proceso y en los 90 con el menemismo, se hizo una descentralización bastante caótica que lo que hizo fue como devolver todo, tirarle todo por encima a las provincias, y el Estado Nacional se desentendió de la prestación directa de servicios. La realidad es que los 43 millones, o sea, el 100% de la población de la Argentina tiene acceso a los servicios de salud pública, independientemente de que tenga o no tenga cobertura por una obra social o una prepaga. Todos tenemos derecho a recibir atención en los centros de salud o en los hospitales públicos. Luego tenemos otros sistemas de reaseguramiento. La seguridad social. Si ustedes ven, la seguridad social da cobertura a 26 millones de argentinos, el 60% de la población. Es decir, de todo este 100%, 60% está cubierto por las obras sociales. De nuevo, las obras sociales pueden ser nacionales, pueden ser provinciales, pueden ser obras sociales especiales o el PAMI, ¿sí? Todo esto son 26 millones de ciudadanos, con trabajo formal, o jubilados o pensionados o discapacitados. Y luego tenemos el subsistema privado. No me voy a meter ahora, demasiado, porque excedería, el objeto de esta charla. Pero aquí tenemos muchos que han pasado con la desregulación de los 90 de las obras sociales al sistema privado, que son la mayoría. Ustedes pueden ver que de 6 millones que hoy tienen cobertura por prepagas, 4 millones tienen obra social y solamente 2 millones tienen, cobertura solamente que sacan dinero de su bolsillo para pagar una prepaga. Esto es las cosas como son hoy en la Argentina. Todos tenemos derecho a recibir atención en, centros de salud o en el hospital, pero hay un 60%, en realidad un 70% si sumamos toda esta masa, que además tiene garantizada determinada, o sea, un paquete de prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina existe el programa médico obligatorio que garantiza la cobertura de un enorme paquete de prestaciones. En realidad es bastante, yo les diría que es bastante extenso, y que de alguna manera tiene derechos y garantías que son explícitas. Si hay un marco formal en la cobertura. O sea, no es una cobertura implícita, es una cobertura explícita. La próxima. Si vemos en financiamiento, bueno, esto es muy chiquito, no van a ver nada, pero básicamente lo que les quiero decir es que la Argentina más o menos, si bien las cuentas nacionales de salud están un poco atrasadas desde hace más de 10 años que no se realizan, en realidad podríamos decir que el gasto en salud como proporción del Producto Bruto Interno en la Argentina está más o menos entre 9 y 10%, ¿sí? Y de esto yo les diría que el 30% en el límite sube entre 28 y 30% es gasto del subsistema de salud pública. Hay un 50% que es de la seguridad social en general, y queda un 30% que es gasto privado, o sea, gasto de bolsillo de la gente, 30%. Ese 30% es para el pago, un poquito es para el pago de las prepagas, y la mayoría es gasto de bolsillo frente a cada momento en que tiene que atenderse la gente. Por ejemplo, compra de medicamentos o de insumos o de prácticas. Con lo cual, en realidad, cualquier país que tiene más de un 10% de gasto de bolsillo es un país que tiene amenazada la cobertura universal. Cualquier país que tiene más de un 20% de gasto de bolsillo es un país en el cual no tiene cobertura universal.
Podemos decir que tiene acceso, podemos decir cualquier otra cosa, pero no hay cobertura universal en un país donde el 30% del gasto de salud sale del bolsillo de las familias. Y esto no ocurre en ninguno de los países centrales, en los países que tienen sistemas más equitativos, más igualitarios, más avanzados, como la mayoría de los países europeos, Canadá, Australia, esto no pasa. El gasto de bolsillo, el gasto privado, es habitualmente menos del 10% del gasto total. La próxima. No me voy a detener demasiado, pero digamos, las características que tiene el sector público en la Argentina, por lo que les mencionaba recién, es que ha habido una descentralización bastante brutal que ocurrió en la época del proceso y que terminó el menemismo, y donde una devolución a los estados provinciales y municipales de manera bastante poco armonizada y sin presupuesto. Esa es la realidad. Entonces, la mayoría de los recursos humanos, la infraestructura, de los hospitales, de los centros de salud es financiada o por las provincias o por los municipios. El modelo es un modelo claramente hospitalocéntrico en la Argentina. Está basado en el hospital. Una limitada influencia del Estado Nacional, del Ministerio de Salud, en la planificación, porque no tiene el modelo prestacional, digamos, no está regulado, o sea, sí está regulado, pero no lo presta directamente, digamos, las prestaciones, no las hace directamente el Ministerio de Salud, y hay bastantes problemas de coordinación, porque en realidad, por la Constitución Nacional en la Argentina, excepto que esté expresamente en la Constitución, que es una facultad delegada por las provincias al Estado federal, como puede ser la seguridad, la defensa, las relaciones internacionales, todo lo que no está expresamente delegado a la autoridad federal es, digamos, potestad de las provincias. Por lo tanto, la salud, la prestación de servicios de salud es potestad de las provincias. La próxima. Y en la seguridad social, que lo llamamos cuasi público, porque siguen siendo fondos públicos, la seguridad social siguen siendo fondos públicos, aunque con una asignación diferente, se financia con aportes y contribuciones obligatorias de empleados y empleadores, pero claro, con las políticas desregulatorias que ocurrieron en los 90, hubo una enorme proporción de descreme. Es decir, que muchos de los salarios altos migraban a esos 4 millones que yo les mencioné antes que pasaban de obras sociales a prepagas, con lo cual se produjo un descreme y un desfinanciamiento que fue tampoco, digamos, yo les diría en los últimos 10 años, 15 años, tampoco fue morigerado. Y hay una compensación parcial de inequidades que a través de este Fondo Solidario de Redistribución, que retiene una proporción de los aportes y contribuciones entre 10 y 15%, en algunos casos un poco más, pero que, como probablemente ustedes conozcan, durante mucho tiempo estuvo retenido por el Estado Nacional y recién se ha devuelto a las obras sociales ahora en estos últimos meses. Y finalmente lo que existe es un piso prestacional que se llama Programa Médico Obligatorio, donde se han explicitado una serie de prestaciones que están garantizadas, que están obligados a cumplir todas las obras sociales nacionales y desde el 2011 también las prepagas. La próxima. Pero la realidad es que si vemos la cobertura por obras sociales en la Argentina, vemos que existe un gradiente social impresionante. Fíjense, si ustedes ven los quintilos de ingreso en la Argentina, básicamente el quintilo más pobre no tiene prácticamente cobertura, o sea, no tiene seguro, no tiene obra social. Y veamos las diferencias que hay entre el quintilo más pobre y el quintilo más rico, ¿sí?, en la distribución de aseguramiento en la Argentina. La próxima. La realidad es cómo entra la cobertura universal de salud en la agenda sanitaria y en la agenda política. Porque la verdad que es importante y a mí me produce una reacción muy positiva que de golpe haya tanta gente escuchando esto que en otras circunstancias podría ser un tema de lo más plomo. Y es bueno, digamos, que haya interés y que haya interés en los medios y que haya interés en la gente por esto. Entonces, ¿qué es lo que uno es? Si uno define cómo se establecen los temas en la agenda sanitaria o en la agenda política, en realidad, porque esto ya es un tema de la agenda política, uno es cómo se define el problema, cuáles son los instrumentos para dar cuenta de la solución de ese problema y cómo es la interacción entre los diferentes actores. Ustedes saben que en inglés
existe una palabra para las políticas como instrumentos que se llama policy, y la política, digamos, de la interacción entre los diferentes jugadores o los diferentes actores, eso se llama politics. En español no existe esa diferencia, por eso nosotros hablamos de la política de las políticas en todo caso. Pero de cómo respondan, digamos, estas distintas fuerzas, uno crea la ventana de oportunidad para la implementación. Y problema no es solamente un problema como a veces lo definimos los médicos o los sanitaristas. Decimos, bueno, ¿qué es un problema? Un problema es algo que, por ejemplo, tenga una enorme carga de enfermedad. Uno lo define con cuál es la carga de enfermedad de esto. Esto es un problema de salud pública y esto es un problema que debiera ser resuelto por los políticos. La realidad es que problema es un tema de percepción social, no necesariamente implica el problema conceptualmente como nosotros lo vemos. Y esto es algo que tenemos que entender, que los políticos piensan distinto y que la sociedad piensa a veces distinto. Y la sociedad privilegia la alta complejidad cuando nosotros hablamos de atención primaria, pero les importa más un trasplante que el equipamiento o la formación de médico de atención primaria. Esas cosas las tenemos que entender y en todo caso ver cómo instalamos los temas en la agenda. Luego tenemos que ver los instrumentos que tenemos, cómo viabilizar. Si el problema por ejemplo, que hay un 30% de la población en nuestro país que no tiene cobertura efectiva, garantizada. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cuáles son los instrumentos que van a ser viables, las políticas, para poder remediar este problema? Y finalmente, ¿cómo vamos a tratar de convencer a los diferentes actores sociales que tienen que ver con esto? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que en la Argentina ese 30% que no tiene cobertura integral garantizada, efectiva, en principio es la población que tiene habitualmente más rezagada, más vulnerable, más apartada, más discriminada. Son los que tienen menos influencia y poder político. Y muchas veces los grupos organizados, corporativizados, son los grupos organizados concentrados que se oponen a estas políticas redistributivas. Entonces uno tiene que trabajar para ver cómo se crea esa ventana de oportunidad que finalmente va a poner la cobertura universal en la agenda política y entonces sí se va a poder formular una política e implementarla. La próxima. Entonces, ¿cuál es el camino para la implementación de la cobertura universal en la Argentina? Si nosotros como norte tenemos que lo que queremos es tener un sistema de atención, un sistema de salud, articulado e integrado en su conjunto. Nosotros tenemos un sistema dividido. La Argentina tiene un sistema de salud para los ricos o para la clase media y un sistema de salud para los pobres. La Argentina tiene un sistema de salud para los trabajadores formales que pueden tener los beneficios de una obra social o eventualmente una prepaga y un sistema de salud para aquellos que no pueden pagar o no tienen trabajo formal. Y eso es absolutamente inadmisible. Pero peor aún aquellos que tienen, solamente el acceso, la cobertura del sector público de manera exclusiva, no tienen una atención garantizada, no tienen prevención o control de sus problemas de salud garantizado y, igualitario en todo el país. No es lo mismo alguien que vive en un distrito rico como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una excelente red de centros de salud pública o de hospitales públicos, que si vive en una provincia mucho más rezagada. Y si uno va a una provincia del NOA, alguna provincia, más Formosa, por citar algún ejemplo, nada más, no va a tener la misma calidad y las mismas características las prestaciones que reciba. Entonces, y eso, es inadmisible en un país, donde todos debieran recibir los beneficios sanitarios de la misma manera. No es admisible que haya diferencias de mortalidad, diferencias de tiempos, por ejemplo, de diagnóstico y tratamiento de patologías como el cáncer, que ya en el sector, en la gente, en la población, que de ese 30% sean 3 o 4 veces mayor que en aquellos que tienen obra social, pero que además las diferencias entre provincias pobres y provincias ricas sean terriblemente grandes. Eso es inadmisible. Entonces, este es el norte. Ahora, ¿cómo llegar a ese norte? En principio, fortalecer la capacidad de los sistemas públicos provinciales.
¿Y cómo se fortalece la capacidad? Dando herramientas poderosas para comenzar, por ejemplo, a tener sistemas de información que permitan reportar, registrar lo que se hace, comenzar a conocer cuáles son los indicadores, comenzar a trabajar armónicamente en conjunto, definir estándares nacionales. Eso, digamos, es un reforzamiento de las capacidades institucionales de las provincias. Esto es lo que tiene que hacer la nación y en su relación con las provincias. ¿Cómo definir qué es lo que se está haciendo en las provincias? A veces tenemos un agujero negro. Como ustedes saben que en el sector público el financiamiento es lo que se llama financiamiento a la oferta. Esto es, se financian los salarios de los profesionales o de los no profesionales, se financia las provincias, ¿verdad?, o los municipios, se financia el equipamiento o la infraestructura, pero no se sabe cuáles son las salidas, cuáles son los productos que salen de ese financiamiento. No se conocen. No se conocen, por muchas razones, porque muchas veces no responden esos sistemas a las necesidades de la población blanca, pero además, porque no existiendo sistema de información, no se registra ni se reporta lo que se hace o lo que se deja de hacer. Entonces, si uno sabe lo que se hace, puede definir en conjunto qué es lo que vamos a priorizar, qué líneas de cuidado vamos a priorizar, para saber que nosotros podemos, el sistema sigue prestando lo que está prestando, siguen haciendo los servicios y, digamos, las consultas y los procedimientos que se están haciendo y se siguen entregando los insumos, los medicamentos que se están entregando, pero tenemos que empezar a acordar cuáles son aquellas condiciones que vamos a empezar a priorizar para que, por ejemplo, una provincia del NOA no tenga, digamos, el triple de tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento de una condición seria y grave que amenaza la vida, como puede ser el cáncer de mama. Tenemos que crear redes formales de referencia y contrarreferencia. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que definir circuitos entre los centros de salud y los hospitales, definir los diferentes niveles de complejidad, como en cualquier sistema moderno en el mundo. Y estoy hablando de los países que tienen mejores indicadores de salud y sistemas orientados a la atención primaria. La nominalización efectiva quiere decir comenzar a conocer la población que está a cargo. Si yo estoy en un área programática y puedo georreferenciar ese área programática, tengo que conocer quiénes son, cuál es la población de riesgo. Y no solamente tengo que conocer quiénes son, esa población tiene que tener su equipo de atención primaria, su médico de cabecera, su médico de familia, el equipo de salud que lo atienda, que lo siga de manera continua y coordinada. Y uno de los elementos más importantes para poder asegurar esa continuidad de cuidados entre los diferentes niveles de complejidad es la historia clínica electrónica, que no es una locura modernista, que en realidad es algo que está hoy al alcance, es algo en lo cual nosotros vamos a hacer una fuertísima inversión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Definir una historia única nacional? No. Existen iniciativas en diferentes obras sociales, en diferentes provincias, municipios, hospitales, de historias clínicas electrónicas, desarrollo de sistemas de información. Lo que tiene que hacer el Estado Nacional es definir estándares que permitan lo que se llama interoperar los diferentes sistemas y poder comenzar a, digamos, que todos digamos lo mismo, pero que si yo me atiendo en un distrito y viajo a otro distrito o trabajo en otro distrito y tengo un problema de salud, se tenga acceso, digamos, a mis datos clínicos, a la información clínica que permita que los equipos del otro distrito puedan tener una atención de mejor calidad. La próxima. Y un poco la estrategia que nosotros vemos como plataforma de lanzamiento de la cobertura universal tiene que ver con lo que ya se está trabajando en la Argentina. En la Argentina hace más de 10 años se comenzó con el Plan Nacer, no sé si ustedes están familiarizados, que ahora se llama Programa Sumar, que básicamente se concibió inicialmente como un programa para cerrar brechas de inequidad mediante financiamiento adicional para cubrir líneas prioritarias. Había una enorme diferencia, por ejemplo, en indicadores de
control prenatal, mortalidad infantil entre las provincias del NOA y las provincias centrales. Y de hecho el Plan Nacer comenzó en las provincias del NOA y del NEA en el 2004 y realmente fue un programa enormemente exitoso en comenzar a cerrar brechas de inequidad a través de ese financiamiento suplementario para cerrar esas brechas con las provincias. Hoy ese programa se ha extendido a toda la población, de hasta 65 años, pero por supuesto con líneas de cuidado que todavía son limitadas y son incompletas. Aún así, es un modelo muy innovador para el sector público que ha producido resultados muy, muy favorables. La próxima. A ver. Sí. Fíjense que el Plan Nacer y el programa Sumar lograron en 10 años ampliar progresivamente la cobertura poblacional. Estas son las diferentes etapas del programa. Fíjense que naciendo en el 2004 en las provincias del norte, se extendió a todo el país en el 2007 y incluyó a las mujeres hasta 64 años en el 2012 y en el 2015 a los hombres de hasta 64 años. Digamos así, la próxima. Y la cobertura poblacional, si ustedes la ven, pasó de 700.000 personas, digamos, que en ese momento no tenían cobertura, digamos, de obras sociales o de sistemas privados, a una cobertura que hoy está en 15,5 millones. Esto quiere decir que esa gente hoy tiene una cobertura efectiva integral como nosotros ambicionamos o como todos ambicionaríamos, no todavía, y estamos lejos de eso. Pero es un primer paso. Es población que ya está nominalizada, la conocemos. Tal vez todavía los datos no son inequívocos, pero los conocemos. Sabemos dónde están y podemos empezar a, digamos, actuar directamente, intervenir sobre esas poblaciones. Y además, la cobertura prestacional para esas líneas prioritarias que tenían que ver inicialmente con cuidados de salud materno-infantiles y que se fue extendiendo en los últimos años, también ustedes pueden ver que fue aumentando de manera geométrica las prestaciones específicas para dar cuenta de esos problemas. La próxima. Y esto es simplemente para que ustedes vean las diferentes etapas, cómo se fue ampliando, digamos, la cobertura poblacional en el programa Sumar. ¿Por qué menciono la próxima? ¿Por qué menciono la próxima? Bueno, hasta también coberturas de otras patologías, cardiopatías congénitas. Ustedes saben que las cardiopatías congénitas son las primeras causas de mortalidad infantil, ¿sí? Una de las primeras causas de mortalidad infantil. Sin embargo, las demoras que existían para la atención de cardiopatías congénitas superaban los 2 años en el sistema público. Y prácticamente no había demoras en los sistemas de seguridad social. O sea, eso es inadmisible. Inadmisible. Esto, por ejemplo, en el 2010 comenzó un programa de cobertura de cardiopatías congénitas que ha ido progresando. Hoy ha reducido las listas de espera, ¿saben a cuánto? A 0. Y no, ojo, ni siquiera es el gobierno en el cual yo estoy. Esto se hizo antes, digamos, y esto, digamos, se redujo a 0. Entonces, obviamente que tenemos que aprovechar las experiencias exitosas que ha habido en el campo de la salud en nuestro país. La próxima. Bueno, también cobertura perinatal, etcétera. La próxima. Bueno, simplemente para decirles que algunos resultados que uno puede ver del impacto del programa Sumar o del Plan Nacer, que hoy las medidas de impacto más llamativas y más importantes han sido, como les decía, en algunos indicadores de proceso o resultados en la atención materno-infantil. La próxima. La próxima. Bueno, sigamos. Simplemente para que ustedes vean algunos resultados. La verdad también es que si uno dice, bueno, ¿cómo estamos hoy? Estamos lejos. Fíjense, miren qué interesante. Desde hace algunos años, digamos, se empezó a ver no solamente el acceso, sino la cobertura efectiva básica. Y lo que define el programa Sumar como cobertura efectiva básica es si al menos esa población fue en el último año una vez al centro de salud. Una vez. Si lo vemos, fíjense, en el caso de los chicos de 0 a 5 años, 2/3 partes al menos hicieron una consulta, digamos, al centro de salud. Si lo vemos en niños de 6 a 9 años, es el 40%, adolescentes 35%, mujeres no embarazadas
26%. Hombres, 14%. Y si vemos cuál es el promedio, es poco más del 30%. Es decir, que más de 2/3 de la población, ni siquiera todavía, aún teniendo un programa donde, digamos, se ha promovido el acceso, más de 2/3 de la población no tienen cobertura efectiva en el sector público. O sea que cuando decimos, no, todo el mundo tiene cobertura universal, no es cierto. Lamentablemente. La próxima. Es lo mismo, sigamos. La realidad es que esto es un poco de dónde partimos hoy. ¿Cuál es la plataforma de lanzamiento de esa cobertura universal? De lo que va a trascender al programa Sumar. Es esto, es que hoy tenemos una cobertura nominalizada con errores, todavía es un padrón un poco sucio, hay que terminar de articularlo con el RENAPER, etcétera, pero de 15 millones, más de 15 millones. Una cobertura territorial enorme. Hoy incluye el 95% de los centros de salud, por ejemplo, ¿sí? Y cobertura prestacional y transferencias financieras. La próxima. La próxima. En definitiva, si vemos dónde quedamos finalmente, es en la población, en comenzar a identificar a la población de riesgo, que esa población esté a cargo de equipos de atención primaria, que esté panelizada, se llama, que haya población definida de pacientes, de usuarios, a cargo de médicos de cabecera y equipo de salud, que haya protección financiera contra los pagos de bolsillo y que eso sea real y no solamente declarativa, no solamente aspiracional, que sea real, y que se incorporen los servicios priorizados, pero que este proceso sea objetivo, explícito y transparente. Y que se definan acordadamente, la sociedad tiene que definir, los actores sociales, los gobiernos tienen que definir claramente qué es lo que quieren priorizar. Nosotros ya sabemos que estamos prestando todo esto y que estamos proveyendo los servicios, pero sabemos también que tenemos que asegurar que en algunas condiciones no haya indicadores de inequidad que amenacen, digamos, la cobertura pública efectiva. La próxima. ¿Qué no es la CUS? ¿Qué no es la CUS? Digo esto por, digamos, todo algunos debates de mucha gente que dice la CUS es entrega de carnet de pobre. Primero, no se entrega ningún carnet. ¿Saben cuál es el carnet? El Documento Nacional de Identidad. Es el DNI. Ustedes vieron que el DNI tiene un código de barras, un QR atrás. Eso es lo que se escanea con un lector óptico y eso es lo que automáticamente abre la historia clínica electrónica. Eso es como empezamos hace 2 días en Guaymallén, en Mendoza, y vamos a avanzar en el resto del país de acuerdo a la relación y al acuerdo con las provincias o los municipios. O sea, es un acceso, el DNI es el documento de identidad para todos los ciudadanos o residentes o para todos aquellos que puedan pedir o hacerse el DNI. Ese va a ser el único requisito. Y el DNI lo tienen los pobres, los ricos, los trabajadores formales, los trabajadores informales, los que no tienen trabajo. Todo el mundo en la Argentina, sea ciudadano o residente, tiene DNI. No existe carnet de pobre. No es atención episódica, que es lo que yo les hablaba de lo que es el acceso en el sector público, ni atención hospitalaria fragmentada, sino que va a ser más atención primaria, va a estar focalizado en atención primaria. No es reducción de prestaciones, sino atención integral y coordinada por un médico de cabecera y el equipo de salud. No es ir al hospital a sacar un turno en la madrugada, sino tener una derivación al médico de cabecera con turnos protegidos. Hoy la gente se manda directo al hospital a las 3 de la mañana y se queda hasta las 7 de la mañana para que le tiren 10 o 20 turnos y muchas veces no puede acceder hasta después de muchos días. Pierde trabajo, imagínense, es maltrato, es discriminatorio. Es tener turnos protegidos y una historia clínica electrónica que sirva de plataforma para los cuidados continuos, porque esa historia clínica electrónica va a estar en el centro de salud y en el hospital y va a tener acceso al médico de cabecera, cualquier otro especialista, cualquier otro profesional. No es una disminución de los derechos de salud de las personas, es un aumento de los derechos porque le va a dar comenzar a explicitar lo que verdaderamente, no es que lo que estamos haciendo es aspiracional. Esto va a ser efectivo, va a explicitarse, va, digamos, a tener mucha mayor legitimidad social. No es reducción ni canasta básica de servicios, es, como les decía, cobertura efectiva e integral con calidad. No es atención de pobre para pobres,
que lamentablemente en muchos lugares es en lo que se ha ido convirtiendo. Cuando uno escinde el sistema de salud, y hay un sistema de salud para la clase media y un sistema de salud para aquellos que no gozan de trabajo formal o que están fuera del sistema, obviamente existe, digamos, una calidad totalmente diferente. Es una atención que muchas veces es precaria, y es lo que recién mencioné, esa atención pobre para pobres. No es lo que se quiere. La cobertura universal es comenzar a levantar la vara de la atención pública. Y no es privatización, no hay absolutamente nada que tenga que ver con privatización, que es mucho. No, la verdad que no sé de dónde sale esa construcción, supongo que la discutiremos, pero no hay absolutamente nada que tenga que ver con privatización, sino con fortalecimiento de la salud pública, universal y gratuita en el punto de atención, como lo ha sido siempre y como lo va a seguir siendo siempre. La próxima. En definitiva, como cualquier otra política exitosa, va a depender de una adecuada base de evidencia. Existe evidencia contundente sobre los beneficios de la cobertura universal de salud. Contundente. En países de medianos ingresos. Por supuesto que no es lo mismo lo que vamos a hacer en Argentina que lo que se podría hacer en un país mucho más pobre. Acá no es que partimos de cero, como muchos países, no sé, del África subsahariana. Acá partimos, afortunadamente, de una base importante y sólida, donde se puede construir un mejor sistema de salud. Tiene que haber voluntad política, y el hecho de que sea una prioridad, que sea un objetivo del gobierno, es importante. Y no solo de este gobierno, ojalá sea de los próximos gobiernos, porque esto no es algo que vamos a llegar de la noche a la mañana. Yo creo que hay una fuerte ventana de oportunidad y una muy buena estrategia de comunicación social que tiene que estar presente. Y esto sirve. El hecho de que esté yo acá, muchos de ustedes probablemente no piensen igual, y está muy bien que no piensen, y está bueno crear un espacio de deliberación y de discusión, pero es bueno que esto se comience a comunicar y a difundir. La próxima. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le damos lugar al doctor Jackowski para que continúe con la mesa reactiva y después al doctor Pichón Rivière. Vamos a extender un poquito el tiempo para que hable el doctor Jackowski. Perdón, les recuerdo que pueden levantar la mano para entregar preguntas. Están los chicos dando vueltas, así las recolectamos y después las hacemos. ¿Anda este? Bueno, muy bien. Me toca el lugar de abogado del diablo, y ahí vamos a estar tratando de problematizar algunos de los puntos. Desde ya, la aspiración de una reforma de nuestro sistema público para convertirlo en un sistema de excelencia es algo en el cual coincidimos. Pero, en primer lugar, yo pienso que leyendo las políticas que el Banco Mundial y después adoptó la OMS en los años 2000, asocian fuertemente la palabra cobertura a la de seguro. Es decir, son políticas de seguro. Y como decía bien el doctor, no es una política argentina. Las políticas focales del Banco Mundial vinieron de los 90, pero en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud adoptó efectivamente la política de la cobertura universal de salud, virando de un discurso restringido de políticas focales a lo que llamó en su momento el universalismo mínimo. Es decir, sobre la base de que nuestros sistemas públicos no tenían la capacidad de responder a todo, transformar las restricciones implícitas en restricciones explícitas a través de la canasta básica de prestaciones que impulsaron estos programas. Y esto fue votado, y esto creo que es importante, en el 2005, cuando se adopta esta política en la Organización Mundial de la Salud, y en el 2012, cuando se plantea en Naciones Unidas, el gobierno argentino, y bueno, ahora hay exministros que están saliendo a criticar la CUS, pero el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner votaron la CUS
en Naciones Unidas, y el ministro Lemus suele recordarlo diciendo que no es una política de este gobierno, sino que fue votada y promovida por el gobierno anterior, como los planes que están asociados. Y evidentemente el origen de la CUS está, como bien decía el doctor Rubinstein, en el sumar y el nacer. El Banco Mundial hace mucho tiempo que viene insistiendo en este tema de que no caigan en la miseria las poblaciones por el pago de los servicios de salud. El presidente del Banco Mundial dice que son 250.000 personas por día que caen en la miseria por gasto de salud y que la cobertura de alguna manera tiene una prioridad que es evitar esta caída en la miseria. Es decir, que tiene una prioridad financiera claramente explicitada. Y cuando estaba balanceando en Tokio la primera parte de los objetivos del milenio, el presidente del Banco Mundial decía, bueno, estamos en Tokio, un lugar con un sistema público integral, donde el gasto privado es solo del 16%, con una concepción universalista de sistema y no de cobertura, pero dice, bueno, pero nosotros ahora vamos a hacer lo que podemos, termina diciendo. Vamos a hacer foco en las madres y los niños pobres, donde vamos a hacer la prioridad. Es decir, discurso universal, práctica focalizada. Este es el Banco Mundial, que salió de principal protagonista, como tenía en los años 90, a través del famoso Invertir en Salud, y se dio y se asoció con la Organización Mundial de la Salud, con la Fundación Rockefeller y con todos aquellos que están promoviendo cobertura universal de salud para 2030, tomando esa vieja consigna prestigiosa, salud para todos en el año 2000, que no pudimos concretar, pero asociándola, agregando el tema de la cobertura, es decir, el de seguro. En la Argentina, en primer lugar, tenemos que decir que el lanzamiento de la cobertura universal de salud es de agosto de 2016, es decir, lleva 14 meses. Y se hace por un decreto nacional de necesidad de urgencia que dice que una circunstancia extraordinaria hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Estamos hablando de una reforma política sustancial que sale por un DNU. Esta ya es una primera contradicción acerca del debate necesario en la sociedad y en el sector salud en particular. Asigna 8.000 millones por única vez, no de rentas generales, sino de este fondo de retribución, que es más o menos el 1% del gasto de salud en la Argentina, pero hace 14 meses que esos 8.000 millones de pesos están en el Banco Nación, en un fideicomiso, no se han tocado. Recién el fideicomiso se constituyó en el 21 de julio del 2017. Y en los administradores de ese fideicomiso que va a organizar o que va a sentar la base para organizar la CUS, está la CGT, está la Superintendencia, está el Ministerio, y nosotros decimos, ¿dónde está la población? ¿Dónde están los trabajadores de la salud pública? Llama mucho la atención. Y el presupuesto 2018 dice que solamente se van a gastar 3.000 millones de ese fideicomiso en la organización de la cobertura universal. Así dice el presupuesto 2018. El reglamento del fideicomiso, que hasta ahora es la única financiación de la CUS real, da amplia libertad para ejecutar el gasto, no establece pautas claras. Y respecto a la canasta básica de prestaciones, efectivamente, entre las misiones que se plantea la Agencia Nacional de Control de Tecnología creada, está la de establecer la canasta de prestaciones en el sector público, que la va a establecer, la pregunta es quién la va a establecer. Entonces, ¿qué es lo que dice quien representa a la CGT? Un sindicalista que fue el que privatizó Aguas Argentinas y dirigió la ANSAL en tiempo de Menem, José Luis Lingeri,
Dice, con los 8.000 millones vamos a organizar la cobertura universal. Pero ¿quién pondrá la plata para efectivamente llevarla adelante? Eso está por verse. Y esto lo dice hace 2 semanas. La sospecha que tenemos, y ahí creo que es bueno plantearlo hoy en esta mesa, es que la transformación de este subsidio a la oferta, es decir, el financiamiento del presupuesto histórico de los hospitales públicos y centros de salud, se pueda transformar en subsidio a la demanda con esos mismos fondos, porque no hay fondos adicionales, por lo menos en el presupuesto de las provincias de Nación 2018 para la CUS. Es decir, que vamos a transferir para armar este sistema el presupuesto histórico a la CUS. ¿Qué fue lo que pasó en algunos países que aplicaron esta filosofía? Colombia, con la Ley 100, basada en esta filosofía, tenía un gasto privado en el 2003 del 17%. Con la Ley 100 pasó el gasto privado al 25%. En 2014, el gasto de bolsillo, que es lo que se dice que se busca evitar, con la Ley 100 pasó del 47% al 62%. Página de la OMS ayer, pueden entrar, digamos. México, con el Seguro Popular, su gasto privado está en el 50%, con el 92% de gasto de bolsillo. Perú, con también un seguro de la misma inspiración, tiene 40% de gasto privado, del cual 73% de gasto de bolsillo. Costa Rica, con una caja de seguro social integrada, tiene un gasto privado del 27%, y los que tienen sistemas de salud fuertes, Japón, Inglaterra, el gasto privado es del 16%. Entonces, la pregunta es, si tenemos la base de un sistema a través de los 7.666 unidades, ¿por qué no transformarlos? Porque vamos a estar todos de acuerdo en la historia única electrónica, todo eso desde ya. En el presupuesto 2018, la CUS, partida 43, tiene apenas 23.000 millones de pesos. Nada en este punto, en este mundo de la financiación. De los cuales 1.900 son para el viejo plan remediar, que ahora es CUS Medicamentos, 13.000 millones para el PROFE, atención de la no contributiva, 5.000 millones para vacunación, y para él sumar, digamos, el plan sustancial, el único, digamos, seguro, 2.200 millones. Y según el presupuesto 2018, es para cubrir 4.7 millones de personas. 40 pesos por mes por persona, lo cual, para garantizar prestaciones, por lo menos a uno le suena como una cifra escasa. Entonces, yo creo que está muy bien las garantías políticas que hoy nos han dado, que no va a haber carne de pobre, que no va a haber restricciones. ¿Se va a garantizar el presupuesto histórico de los hospitales y los centros de salud? ¿Vamos a aplicar fondos frescos adicionales para poder crear un sistema que tenga la eficiencia que todos deseamos en la atención primaria? ¿Vamos a tener profesionales de atención primaria con sueldos y carrera y no el desastroso actual plan de médicos comunitarios, precarizado como más, con 8 meses sin cobrar como llevan los médicos comunitarios de San Juan y de Córdoba, que serían la base de la atención primaria en el territorio para poder dar la atención, integrados en la historia clínica única, etcétera, etcétera? Es decir, ¿cuánto vamos a invertir en recurso humano, salario de los profesionales, carrera, desprecarización laboral para poder darle sustento al sistema? No solo, y seguramente hacer todas las reformas en cuanto a turnos, historia clínica, seguimiento y demás, en el cual estamos absolutamente de acuerdo. Creo que es importante que este debate se haga de manera sustancial. El ministro Lemus recibió a nuestra federación, la más grande de la Argentina en cuanto a nucleamiento de trabajadores profesionales del sector público, presente en 22 provincias con 30.000 afiliados, en enero del 2015, y quisimos discutir la CUS con él en no menos de 7 pedidos de entrevista,
que no nos dio. Y lo que hoy necesitamos, creo, es que este debate que hoy empezamos, y me parece muy saludable, se extienda por toda la Argentina, con todos los actores, con todas las provincias, con los trabajadores de la salud, con los usuarios, y sobre la base de que efectivamente en la Argentina tenemos un gran prestigio del seguro. Carrillo, cuando discutió con Perón en el 47 y le dijo: yo quiero que me des la plata que va a ser para las obras sociales para unificarlas en una sola caja, Perón le dijo que no, tengo un compromiso con los muchachos, y ahí surgieron las obras sociales, que después vino la ley de 18610 de Onganía, que lo consolidó, y después el 73, y después la desregulación de Menem. Y de hecho hay una gran expectativa en los trabajadores de tener un carné que les permita acceder a la medicina de los ricos, a la medicina de la prepaga. Por eso cuando se dice, bueno, ahora vamos a tener un instrumento para poder llevar esta salud al sector de la población que no tiene cobertura, suena bien. Pero creo que también hay que tener en cuenta que el hospital público hoy y los centros de salud no solo están brindando atención episódica en esas 125 millones de prestaciones, tienen el liderazgo en accidentes, tenemos el liderazgo en la atención pediátrica, tenemos el liderazgo en territorialidad, tenemos el liderazgo en el sector público, en la formación. 10.000 de los 12.000 residentes se forman en el sector público. Yo creo que asentados en ese liderazgo podemos y necesitamos producir una transformación sobre la base de la concepción de sistema, aplicando la tecnología y garantizando, no a través del seguro, sino a través de una concepción de derecho. Gracias. Bueno, sigo yo, ¿no? Perfecto. Bueno, primero quería agradecer a DACEF por la invitación. No sé si se puede poner un minuto la diapositiva esa del cubo que mostraron antes. Yo aprovecho que no tengo tanto tiempo, quizás me enfoco más en un aspecto que Rubinstein quizás no profundizó mucho, y aprovecho para pedirle que lo comente más en detalle, que es el proceso que es muy importante cuando se discute de CUS, que es todo el proceso de toma de decisión. Primero, aclarar que yo creo que el concepto de cobertura universal no es tan fácil de entender como parece. A pesar de que es muy simple, es muy fácil de entenderlo mal o de malinterpretarlo. Y es relativamente nuevo también. Se puso de moda, no sé, hace 6, 7 años. Explícitamente la Organización Mundial de la Salud lo empezó a promover como una estrategia, y es muy curioso ver cómo a partir de ese momento muchos países empezaron a discutir, y no es fácil entender qué es cobertura universal, y cada país lo interpreta a su manera y desde la situación en la que está. Porque hay una dimensión que es esta, ¿no? Esta conceptualización de qué es la PUS según la Organización Mundial de la Salud. Ellos armaron este cubo, bueno, que es el que da vueltas por todos lados. Pero claro, esta dimensión, que es la población que está cubierta o como tiene acceso, como bien se mencionó, esa es la más fácil de entender para todos nosotros. Entonces, no sé, en un país como, no sé, no quiero nombrar ningún país en particular, pero la India, por ejemplo, quizás hace 10 años, 20 años, una enorme proporción de la población no accedía, no tenía ninguna posibilidad de acceder al sistema de salud. Es fácil cuando uno habla, bueno, vamos a hacer cobertura universal en este país, todo el mundo entiende, y entienden que eso significa que todos van a poder acceder al sistema de salud. Pero en países que de alguna manera esta dimensión mal que bien la alcanzaron, y como es la situación en Latinoamérica, pues en Latinoamérica casi todos, no sé, Paraguay, quizás hay algunos ejemplos que todavía no, pero casi todos los países, toda la población tiene algún grado de acceso al sistema de salud, y ni hablar en Argentina. Argentina hace muchísimas décadas que toda la población tiene algún nivel de acceso al sistema de salud, en el sentido de que si van no lo echan. Eso es lo que se puede decir en Argentina. No sé, alguien va al hospital público, no lo echan. Después podemos discutir mucho qué calidad, más o menos, y a veces quizás lo echan también, pero podemos discutir qué recibe, si tiene que hacer cola de las 3 de la mañana, si recibe lo que necesita, pero acceso hay. Entonces, no es tan fácil definir. Entonces, está bien, si toda la población tiene acceso, entonces, ¿qué es cobertura universal? Y estos dos ejes ya se vuelven un poco más complicados, ¿no? Definir qué servicios va a dar, cuánto se va a pagar o qué nivel de copago va a tener. Entonces, eso ya empieza o implica tener que tomar decisiones
más difíciles. Pues uno dice, bueno, ¿qué población tiene que tener acceso, tiene que estar cubierta? Eso todos estamos de acuerdo, toda la población, no hay que dejar afuera a nadie. Tienen que estar los niños, las mujeres, los hombres, los que trabajan, los que no trabajan, los viejos, los jóvenes. Acá no tenemos mucha discusión. En cobertura universal, toda la población tiene que estar cubierta. Pero ¿y en estos dos ejes, cómo tomamos decisiones? Entonces, bueno, muchos países se acercaron en ese momento a la Organización Mundial de la Salud diciendo, bueno, está bien, ustedes promueven que haya cobertura universal, pero hay que tomar decisiones muy difíciles. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones en este camino a la cobertura universal? Y ahí les recomiendo una publicación que es muy buena, que se llama ¿Cómo tomar decisiones justas en el camino a la cobertura universal en salud? Es un documento que está también en español, participó gente de muchos países del mundo y discute esto. Y es algo que es válido para la India, para la Argentina, para Holanda, para Inglaterra, no es un manual para países pobres, es algo que discute principios fundamentales de derecho a la salud y discute muy bien cómo un país tiene que avanzar en la cobertura universal en salud tomando decisiones justas, porque reconociendo que en ese camino hay que tomar decisiones que son difíciles, ¿no? No es bueno quedarse en el discurso de, bueno, cualquier cosa para toda la población, no se le niega nada a nadie, pues eso no ayuda a la gente a tener una cobertura apropiada. Bueno, y este documento, y pienso que los principios son válidos, lo que implica es que los países tienen que priorizar. Ningún país puede avanzar bien en la cobertura universal en salud si no tiene claro cuáles son sus prioridades. Así que ese es un ejercicio muy importante, ser explícito en las prioridades. Y no quedarse en lo que dicen los papeles, ¿no? Ahora voy a dar un ejemplo que Rubinstein mencionó, lo del cáncer de mama. Ustedes saben que en Argentina existe el PMO, que es este programa médico obligatorio para la seguridad social, que bueno, por extensión también sirve como una referencia para muchos otros sistemas, pero en principio es lo que la seguridad social está obligada a cubrir a su población, toda la seguridad social, ¿no? Entonces, si uno mira cáncer de mama, por ejemplo, mira qué medicamentos el PMO incluye para cáncer de mama avanzado o cáncer de mama metastásico, se encuentra, creo que son unas 8 o 10 moléculas nuevas que hay ahí. Está lapatinib, está trastuzumab, está bevacizumab. Hay muchas moléculas cubiertas o en teoría a las que la Seguridad Social tiene obligación de dar cobertura en caso de cáncer de mama. Una en particular que mencioné es el bevacizumab, es un medicamento muy caro, puede costar más de $1.000.000 el tratamiento de una mujer con cáncer de mama metastásico o cáncer de mama avanzado con bevacizumab, y la evidencia de su efectividad es mínima, prácticamente no produce ningún beneficio, es muy discutible si produce algún beneficio. Muchos países del mundo no cubren bevacizumab para esta indicación, cubren bevacizumab para cáncer de colon, para otras indicaciones sí, pero muchos países del mundo de altos ingresos, ¿no? Australia, Inglaterra, no estoy diciendo países pobres, no cubren bevacizumab porque consideran que el costo es demasiado alto para un beneficio muy pequeño, incluso dudoso. Sin embargo, la Seguridad Social, si uno mira los papeles, cubre bevacizumab. Con una mirada ingenua uno podría decir, bueno, qué país generoso que es la Argentina, qué cobertura tan amplia que tiene, que hace un esfuerzo incluso para una mujer que tiene una enfermedad grave, bueno, un medicamento que la evidencia es muy débil, el beneficio es muy poco y el costo es muy alto, así todo hace un enorme esfuerzo para cubrirlo. Entonces lo podríamos ver como un aspecto positivo. Pero ustedes viven en Argentina también, así que saben que eso se contrasta con otra realidad donde en algunas provincias el 70% de las mujeres no tienen Papa Nicolau, que una mujer quizás no tiene una mamografía y nadie se preocupa nunca, aunque esté en un prepago o aunque esté en una obra social, puede tener 65 años y no haberse hecho nunca una mamografía y a nadie le importa y nadie tiene que rendir cuentas. Por eso, cuando hay otros países donde el Estado le manda una carta a las mujeres para decirle usted acaba de cumplir 50 años, se tiene que hacer una mamografía. En la Argentina, una obra social puede tener, o un prepago puede tener una población de mujeres que nunca se hicieron una mamografía y no son responsables para nada. Pues esa mujer, no sé, tiene un síntoma, va al hospital, quizás tarda meses en conseguir un turno, siente un bulto, meses para conseguir turno para la mamografía, hasta que tiene turno para la punción, otros meses más, la punción sale mal, la histología no es clara, se la tienen que repetir. Bueno, de todos trabajan en la Argentina y conocen que esta historia se puede dar hasta en un prepago, hasta en el hospital público, en una obra social. Puede pasar un año desde que la mujer empieza con síntomas y recibe quimioterapia o va a la cirugía, o puede pasar más tiempo todavía.
Y quizás la quimioterapia es un tratamiento que es subóptimo. Bueno, en conclusión, podemos hacer todo mal, pero claro, cuando eso llega a un tumor metastásico, bueno, gastamos 1 millón de pesos en una droga porque así está puesta en el PMO. Así que eso, claro, no es cobertura universal lo que figura en los papeles, ¿no? Que todas las personas en teoría puedan acceder al hospital público o a una obra social, que en los papeles todo esté cubierto, eso no es necesariamente cobertura universal, pues a la Argentina no le va bien. 30% de gasto de bolsillo, como bien se mencionó, eso no es aceptable. No funciona bien un sistema donde el 30% del gasto en salud la gente lo pone, las familias lo ponen de su bolsillo. Tenemos indicadores de expectativa de vida malos, sobre todo comparados con otros países de la región, mortalidad infantil también. Cualquier indicador que ustedes quieran buscar, no tenemos un buen desempeño comparado con otros países de la región y comparado con otros países que gastan lo mismo o menos que nosotros, porque nosotros también gastamos un 9%, un 10% de todo el Producto Bruto del país se utiliza en salud. Así que eso no son pocos recursos y tenemos pocos resultados. Bueno, pienso que con esto voy cerrando. Pero bueno, en ese proceso no es fácil tomar decisiones. Es fácil decir que todos tienen derecho a acceder, pero después hay que tomar decisiones que son difíciles y que tienen que ser explícitas y que tiene que haber mecanismos que garanticen que esas decisiones se toman teniendo en cuenta los criterios y valores que son relevantes para la sociedad y que tienen que ser hechos de forma transparente y que tiene que haber mecanismos que permitan que se discutan y que se cuestionen y que se reviertan si esas decisiones no son claras, porque entiendo que todo esto implica también avanzar hacia criterios más explícitos de cobertura, ¿no? Bueno, creo que termino ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar, si están de acuerdo, a las preguntas del público. No sé si quieren hacer algún comentario antes. Un solo comentario corto. Un comentario corto me parece aclaratorio a lo que comentó antes Jorge. En realidad, de nuevo, la prestación de los servicios en el sector público en la Argentina lo hacen las provincias y en algunos casos los municipios. No lo hace la Nación. La Nación, como ustedes vieron en la gráfica que les mostré de financiamiento, el Estado Nacional es un 5% del gasto en salud. El tema es qué se hace con ese 5%. Es decir, cuando recién mencionaba Jorge lo del fideicomiso, en realidad yo creo que hubo no sé si a propósito, no hubo mucha mezcla y salió en los medios también. El fideicomiso no va a financiar la cobertura universal. O sea, claramente va a apoyar algunos programas, esos 8.000 millones, seguramente se van a focalizar en apoyo de algunos programas para ampliar la cobertura, para promover la cobertura universal, pero sería impensable que nosotros financiemos la cobertura universal con 8.000 millones de pesos. Eso es imposible. Los fondos son mucho mayores, mucho mayores. Pero de todas maneras es importante pensar que no es que van a pagar todas las prestaciones, porque eso hoy es potestad de las provincias y o de los municipios, no de la Nación. ¿Qué es lo que pasa en la Nación? Es aplicar esos fondos de financiamiento para promover políticas de priorización, para priorizar, digamos, acordadamente y de manera consensuada con las provincias y en un proceso deliberativo donde participen todos los actores, incluyendo los trabajadores de la salud, todos los actores, en qué es lo que hay que priorizar, cómo hay que priorizarlo, bajo qué procesos. Y esos fondos entonces van a ser para eso, pero por sobre lo que hoy las provincias o los municipios están prestando. Es decir, no es que reemplace el financiamiento, de ninguna manera podríamos pensar que se financie de esa forma. Y después el comentario respecto a lo que mencionó, digamos, Andrés, me parece que es algo que es una reflexión que tenemos que hacer alguna vez. Porque, de nuevo, cuando uno dice, uno siempre va hacia lo aspiracional. Nosotros hay que cubrir todo para todos, no hay que... Es cierto, pero eso es aspiracional. La realidad de la milanesa es que al final del día nosotros decimos cubrimos todo, pero como yo les mencioné, había 18 meses a 2 años de listas de espera para una cirugía de una cardiopatía congénita, digo para mencionar solo un ejemplo, o demoras de hasta 1 año entre el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama.
que se da, como decía Andrés, no solamente en el sector público, también pasa en las obras sociales, pero en el sector público es mucho más acuciante el tema. Y si quieren, donde hay mucha mayor variabilidad entre las provincias pobres y más ricas. Entonces, en algún momento también tenemos que enfrentar la decisión de decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer, digamos, cobertura universal en serio, con inteligencia y que de alguna manera dé cuenta de un proceso de priorización que privilegie los problemas más importantes de la gente? Tenemos que alguna vez pensar, porque la realidad es que si no, existe un racionamiento que es implícito. Nosotros decimos, no vamos a racionar, vamos a ofrecer todo, y no es cierto, sabemos que no es cierto. La gente se muere, gasta más del 30% del gasto en salud es de bolsillo de la gente, y eso es en promedio. Si nosotros analizamos cuál es el porcentaje de gasto de bolsillo sobre los ingresos familiares de las familias pobres, no es 30%, es mucho más alto. Entonces, no jorobemos, tenemos que enfrentar las cosas, como decía, no me acuerdo quién era que decía, a los argentinos a las cosas. Ortega y Gasset, exacto. Ya, tenemos que ir a las cosas, nada más. Bueno, antes que nada, tenemos muchísimas preguntas y les agradecemos por eso. Tratamos de nuclear las que se repetían en una sola para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. En primer lugar, una de las que más se repetía tiene que ver con el Documento Nacional de Identidad. Y dice, en mi aún breve experiencia asistencial he visto numerosos casos de pacientes sin Documento Nacional de Identidad. Esto fue en Cava, por lo que parte de la población indocumentada es mucho mayor en las provincias más pobres. ¿Qué pasará con la atención de esta población y qué pasará con los inmigrantes que no tienen Documento Nacional de Identidad? Sí, efectivamente ese es un problema y desde ya que si son ciudadanos o residentes, viven en la Argentina, tienen que tener documento de identidad, se les va a facilitar el DNI, como ya se está haciendo en muchos programas territoriales de este gobierno y también del gobierno anterior. Es decir, ahora, digamos, obtener el DNI es bastante más sencillo que lo que era antes y se promoverá que todo el mundo tenga acceso a un documento nacional de identidad que, como decía antes, lo debiera tener el 100% de los ciudadanos o residentes en la Argentina. Reformulo, creo que tiene que ver un poco más también con qué va a pasar con los que lleguen hacia algún servicio de salud sin tener en su poder el documento nacional. Van a seguir recibiendo los servicios tal cual están siendo hoy entregados todas las prestaciones. No va a cambiar el sistema. Lo que queremos es desarrollar un sistema que vaya más allá, que comience a priorizar, que comience a, por ejemplo, ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, todo este proceso de facilitación de la trayectoria del paciente a lo largo del sistema de salud, que es bastante complejo, desde que llega al centro de salud o va directo al hospital hasta que accede a la consulta con el generalista, con el especialista, hasta que se le pueda hacer los estudios. Si queremos que eso sea vehiculizado a través de la plataforma de historia clínica electrónica, que es un elemento que va a facilitarle la vida a la gente. El instrumento es el DNI, porque el DNI va a ser el que abre automáticamente la historia clínica electrónica. Y para quien no lo tenga, bueno, habrá que ver cómo se consigue. En algún momento, esto ya cada vez es más sencillo, tampoco es una barrera, habrá que asesorarlo, digamos. El punto es que todo el mundo tenga acceso. ¿Cómo? ¿Algún comentario más respecto a esta pregunta? En segundo lugar, se preguntó mucho respecto de la diferencia entre acceso y cobertura, y esta pregunta particularmente tiene que ver con que dijo que hay hoy en día un 100% de la población con acceso a la salud. ¿Lo cree realmente? Es muy buena la pregunta. En realidad era aspiracional, porque es cierto que hay poblaciones que no tienen acceso a la salud en la Argentina, poblaciones aisladas, por ejemplo, de pueblos originarios o poblaciones rurales que no tienen, o aisladas geográficamente, que no tienen, digamos, hoy siquiera acceso. Pero la realidad también es que la mayoría amplísima de la población sí tiene acceso. Lo que no quiere decir que ese acceso sea adecuado. Sí, yo quiero hacer un comentario. Hace unos años se hizo un estudio sobre el porcentaje del PMO que están cubriendo en promedio las obras sociales. Fue creo 2006, 2007 y estaba en 62%. Así que la garantía explícita también, más o menos,
330 cajas, como tenemos hoy en la Seguridad Social, es una aberración absolutamente política, histórica, y obviamente tiene que ver también con un desmesurado gasto en un sector de la población que es muy importante, como es el cubierto por la Seguridad Social. Cuando el DNU de la cobertura universal excluye explícitamente a la población cubierta por la Seguridad Social, está renunciando por ese acuerdo con la CGT, que es la que lo administra, a hacer la reforma necesaria de una Seguridad Social que es absurda y que cuando vos te pegas un palo en la ruta vas al hospital público y nunca recuperás el gasto, o como cuando estás en Iruya, el 98% de la gente se atiende en la atención primaria y el 20% que tiene Seguridad Social, pequeño, porque es de los quintilos más pobres, no va ni tiene prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social está concentrada de manera urbana, es absolutamente curativa, está ligada al sector privado que busca la ganancia. Entonces, si uno habla de la reforma necesaria y de alguna manera no menciona a este sector qué tenemos que reformar, es como que estamos un poquito rengos, y eso creo que es uno de los temas que hay que poner en debate en este tema. Un solo comentario, estoy casi totalmente de acuerdo, digo, sorprendentemente, pero en realidad hay una cosa por ahí que sí es muy importante. Por eso digo, esto de la historia clínica electrónica no es una pavada, no es algo que facilita la atención, tiene otros objetivos también. Por ejemplo, es cierto, hay un subsidio cruzado enorme del sector público a la Seguridad Social en Argentina, muy grande. Mucha gente que se atiende en el hospital público no tiene capacidad, porque no tiene registro, no tiene padrón, no tiene sistema de información, con lo cual no puede, o sea, todos tenemos derecho a atendernos en el hospital público o en el centro de salud pública. El tema es quién paga. Está claro que esto no debiera salir y no debe salir del bolsillo del usuario o del paciente, claramente. Ahora, yo me pregunto, si yo soy un beneficiario en obra social, bueno, no yo, el que sea, es un beneficiario y se pega un palo en Iruya, como decía Jorge, y va a un hospital público, no debiera, ese hospital público de Iruya tiene un sistema, digamos, de información a historia clínica electrónica, ¿no debiera eso de evitarse de la obra social y comenzar entonces a generar un sistema de eliminación de los subsidios cruzados? Y eso sería mayores recursos para la provincia o para el municipio, digamos. Eso tiene que empezar a existir en la Argentina, porque si no es cierto, es como que hay un sistema que tiene integrado verticalmente, como en el sector público, la seguridad social por otro lado, y resulta que es como que nadie paga. No, obviamente quien no debe pagar es el usuario, pero esto debiera de evitarse de la obra social y lo tendría que recibir la provincia, que es quien está poniendo los recursos. Es decir, todo esto también tiene mucho que ver con un sistema de darle mayor transparencia y mayor equidad al sistema de salud. Yo coincido totalmente, además, con que hay más de un tercio de las obras sociales que hoy no alcanzan a cubrir el programa médico obligatorio, y eso es así. Entonces uno tendrá que sentarse y decir, ¿necesitamos 280 obras sociales nacionales? O no sé cuánto, o sea, empecemos a revisar esto también, porque coincido 100%, es absolutamente ineficiente los costos transaccionales que existen de todo esto. Es decir, si uno ve cuál es el gasto administrativo como proporción del gasto total de las obras sociales, es enorme y no debiera ser así. No debiera ser así si tuviéramos un sistema más eficiente y mejor organizado. La siguiente pregunta es, ¿por qué quieren implementar un nuevo sistema en vez de mejorar la salud pública ya existente? Bueno. No es un nuevo sistema, es mejorar la salud pública. No es un nuevo sistema que se quiere implementar que reemplace al que hay. Es algo superador, que se apalanque en lo que hay y que mejore lo que hay. Pero no es un nuevo sistema lo que se quiere implementar, es mejorar la salud pública. Esto está medio cruzado. Bueno.
¿Qué evidencia contundente hay de que la CUS va a funcionar bien y en su totalidad en Argentina, teniendo en cuenta que habitantes de países como Chile, Colombia, Ecuador, que tienen un sistema de salud similar a la nuestra y un sistema socioeconómico parecido, buscan amparo en la Argentina para tratarse por no poder hacerlo en sus propios países? Esto no es así, lamentablemente. Ya no es más así. Tal vez lo fue hace 20 años, pero ya no existe, no es más así. Los sistemas, lamentablemente nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado atrás. La Argentina se ha quedado atrás. Nosotros éramos otro país hace 50 años y ahora somos otra cosa. Nos quedamos rezagados. Lo que decía Andrés de los indicadores sanitarios es terrible. Éramos primeros y ahora vamos quintos, estamos como la selección más o menos. A ver si entramos en el repechaje. Pero es así, ya no es más así que viene la gente a atenderse. Por supuesto que hay grupos de inmigrantes que vienen a la Argentina, pero esa no es la realidad. No es que digamos los sistemas, por supuesto que tenemos un sistema mucho más avanzado que el sistema boliviano o el sistema paraguayo, donde la salud pública prácticamente es inexistente. Pero si nos comparamos con los chilenos o cada vez más con los brasileños, ya no es así. O sea, tenemos que mejorar. Aún si eso fuese cierto, me parece que tampoco es un indicador del que el país funciona necesariamente bien, ¿no? Porque es verdad que en Argentina mucha gente puede ser hipertensa y nadie se preocupa por diagnosticarla, ni nadie se preocupa por tratarla, pero puede tener después un problema cardíaco y le podemos proveer el trasplante de corazón. Eso no es necesariamente que porque hacemos trasplante cardíaco uno dice, no, cualquier argentino tiene derecho al trasplante cardíaco. Primero que eso no es cierto, porque solamente tiene acceso el que vive en algunas ciudades y el que lo reclama y el que pide, pero además que eso no es necesariamente bueno dejar que la gente llegue a esa situación. Así que incluso si fuese cierto, que coincido con lo que dice Dolfi, que eso ya no es cierto para la mayor parte de los países, que la gente viene a buscar cosas acá de alta complejidad, aunque fuese cierto, eso no es una manera de medir que el país está bien, ¿no? Que nosotros le demos trasplante cardíaco a la gente no es un indicador necesariamente que las cosas están funcionando bien. Hay que mirar otras cosas o tener una mirada un poco más amplia que no solo la alta complejidad. ¿Todos los medicamentos serán gratuitos para quienes tengan carné o cuáles, y de ser algunos, cómo se definirían? No hay carné. Sáquense la cabeza, no hay carné, no hay credencial. No digo que no haya habido confusión en su momento, no hay carné, es el DNI. Digo esto para que nos quede todo claro. Por supuesto que va a ir aumentando. Hoy existen programas de entrega de medicamentos gratuitos en el punto de atención a través de lo que se llamaba Programa Remediar y que ahora se llama CUS Medicamentos, que está ampliando y que de hecho en el próximo año va a ampliar significativamente el número de medicamentos que se van a entregar, de la misma manera que hoy se están entregando a nivel de nación, antirretrovirales, medicamentos para hepatitis, para tuberculosis, etcétera. Banco Nacional de Drogas, etcétera. Existe por supuesto, ¿es todo, es suficiente? No. En el sector público, después la Seguridad Social tiene el PMO. Y por supuesto que eso tiene que actualizarse. Ahí estamos frente a un problema que señaló bien Andrés, es decir, ¿qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías, con los nuevos medicamentos? ¿Cuáles van a ser las políticas de cobertura? Bueno, esta agencia que se va a crear, que no está creada todavía, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, va a tener como responsabilidad de atribución comenzar a definir y priorizar qué cosas realmente se pueden, se pueden subsidiar. ¿Cuánto subsidiarlas? ¿Cuál es el orden de magnitud? Esto obviamente son decisiones, algunas, como decía Andrés, serán decisiones más difíciles, pero el objetivo es, en todo caso, ofrecer, oportunidades y acceso equitativo a la gente y que no haya que alguno que porque se avivó primero accede, a determinadas tecnologías y eso se queda por lo que los que vienen atrás en la cola no pueden hacerlo. Pero en realidad lo que hoy se está entregando se va a seguir entregando. Hoy el Estado Nacional, a su vez las provincias y muchos municipios también tienen programas de entrega de medicamentos. Eso no solo no va a empeorar, sino que el objetivo es que vaya mejorando, pero que se empiece a priorizar lo que se entrega. Sí, a ver,
La evaluación por ejemplo, de los beneficios marginales de determinados tratamientos oncológicos, hoy es un tema de debate mundial. Nosotros, acá está Gonzalo que coordina la red de alames de medicamentos, hoy está publicando un artículo sobre los beneficios marginales de buena parte de los antineoplásicos en Europa y sabemos absolutamente lo que es la presión de la industria farmacéutica para la aprobación, los lobbies, es decir, sin la menor duda, con un adecuado control social, no solo centrado en una agencia nacional de tecnología, sino con participación de trabajadores y usuarios, nosotros podríamos tener una racionalidad en el gasto de medicamentos y orientarnos hacia los medicamentos esenciales de la OMS. Pero a su vez tenemos que decir que buena parte del gasto de bolsillo de la familia es de medicamentos. Y en ese sentido necesitamos una producción pública de medicamentos sobre la buena parte del vademecum que está con las patentes vencidas. Y voy a decir, obviamente hoy tenemos el LANLAB, con el cual nosotros estamos conversando, es el único organismo del gobierno que estamos conversando bien. Le hemos llevado un programa de formulación de, por ejemplo, drogas huérfanas pediátricas, por supuesto, de misoprostol para los programas, por favor, de salud reproductiva, que es absolutamente imprescindible y va en directa relación con la mortalidad materna. Pero, evidentemente, todavía no tenemos una política pública, a pesar de tener ley de producción pública, de tener ANLAP, una política pública real para que ese gasto de bolsillo en medicamentos baje. Tenemos el Remediar también, que tiene esta financiación que yo decía, los 1.300 millones. Hay cosas, tenemos laboratorios públicos como el LIF o Prosome o 39, 40. Necesita una política pública mucho más agresiva y mucho más abarcativa para reemplazar ese gasto de bolsillo y esa falta de acceso a través de la producción pública, porque bueno, los laboratorios buscan la suya, se centran en los biológicos. Y sobre la comunidad médica, las coimas no van por el enalapril. Las coimas de las sociedades, de todas las sociedades, van sobre los medicamentos de alta tecnología, sobre las moléculas nuevas. Bueno, ahí necesitamos una política de control de Estado muy fuerte y de producción pública de medicamentos muy fuerte. Para apoyar lo que dice Jorge, aún este gobierno de la derecha neoliberal es el estoy jorobando, es el primero que ha hecho un acuerdo con todos los laboratorios públicos. O sea, a través de la ANLAP hicimos un acuerdo para incorporar, por ejemplo, al programa Q Medicamentos a todos los laboratorios públicos para que estuvieran directamente fueran también protagonistas en la entrega de los productos del vademecum de Q Medicamentos. Y de hecho, lo que probablemente ocurre es que aumente, sobre todo porque es cierto, hay muchas líneas que muchas veces en las licitaciones quedan vacías, renglones vacíos, que no los cubre nadie porque no hay interés. Y esto a su vez beneficia, y nosotros realmente estamos muy interesados en aumentar la producción pública de medicamentos y de hecho estamos viabilizándolo a través de acuerdos interinstitucionales. Está de vuelta ese carnet, pero lo cambiamos por Documento Nacional de Identidad. Quienes tengan el DNI, ¿van a tener cubiertos todos los servicios en salud o solo un paquete básico? Y si fuese un paquete básico, ¿cuál sería? No hay paquete básico. Eso yo no hablé de paquete básico ni que en la canasta básica. Hoy, digamos, se va a acceder a lo que ya se está accediendo. Lo que sucede realmente es que ese acceso no está garantizado. Si uno se atiende en una provincia del NOA, probablemente no reciba las mismas prestaciones que si está en la ciudad de Buenos Aires. Eso ustedes ya lo saben, eso es así. Entonces, acá se va a recibir, o sea, el sistema va a seguir ofreciendo lo que está ofreciendo y entregando lo que sigue entregando en cada jurisdicción. A donde nosotros vamos es a tratar de ver de qué manera podemos comenzar a priorizar para disminuir las brechas de inequidad que hoy existen entre las provincias pobres y las provincias ricas. Y el DNI lo que va a significar es, si quieren, un acceso a una cobertura integral de mejor calidad, sobre todo para aquellas líneas de cuidado que estén priorizadas. Es eso, nada más.
Es por sobre lo que ya se está haciendo. O sea, no es que va a reemplazar, no va a haber una canasta básica que va a eliminar lo que ya se está dando. No es así y no tiene esa lógica. Esta tiene una doble parte, una que es bastante parecida a la primera y una segunda. Lo primero es qué pasa con los pueblos o las personas aisladas que hoy en día no acceden a una atención pública de salud en la implementación de la cobertura universal, de qué manera se beneficiarían y qué pasaría también con estas personas o poblaciones que no tienen acceso a Internet para la implementación de la historia clínica no sé el nombre, electrónica. Eso. No usen ese. Bueno, hay que hacer una búsqueda activa justamente para esos bolsones de poblaciones aisladas, sean por barreras geográficas, culturales, financieras, hay que ir a buscarlos, claramente. Pero eso no lo podemos hacer si no comenzamos a hacer un barrido que identifique esa población. Hoy no tienen nombre y apellido. Y el punto pasa por darles nombre y apellido que existan como personas. Eso es nominalización, no es otra cosa. Lo segundo es que en realidad lo que nosotros tenemos que dotar es conectividad a los centros de salud de los hospitales. Hay una fuertísima inversión. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Modernización para tratar de asegurar de manera progresiva la conectividad, o sea, banda ancha, a todos los centros de salud y hospitales en el país. En realidad es, digamos, es parte de la agenda de gobierno digital que se está impulsando en este momento. Ahí la reflexión va sobre la gente que atiende gente, el recurso humano, ¿no? Los 350.000 trabajadores de salud. Hoy no tenemos carrera profesional, no tenemos paritaria nacional de salud, tenemos un alto grado de precarización laboral, tenemos realmente una anarquía, una dificultad en la negociación colectiva para mejorar las condiciones y también para dar los estímulos necesarios para la erradicación en las poblaciones desfavorables, que deben incluir, como el legendario plan de salud de Neuquén en su momento, vivienda, carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Esos incentivos hoy, morales, materiales, culturales, no existen y no han sido políticas de Estado. Y difícilmente la integración electrónica sea lo suficiente porque nosotros necesitamos hoy, en la priorización de la atención primaria, una jerarquización desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y salarial que por ahora no lo vemos en el horizonte de las políticas públicas. Sí. Los que tienen obra social y prepaga quedan por fuera de la cobertura universal. Hoy todos tenemos acceso al sistema, digamos, de atención público. No, como yo decía antes, la idea es, digamos, la estrategia es avanzar sobre una mayor integración. O sea, hay ciertas realidades políticas que hacen hoy bastante dificultoso crear lo que decía Jorge, digamos, en su momento, un sistema nacional de salud, como acuerdo que lo pensó Carrillo. Y lo pensó Carrillo inspirado por la creación del Servicio Nacional de Salud inglés en el 48. Ojalá hubiera sido así la cosa. Desarmar eso hoy lo veo políticamente imposible, por lo menos en el corto y mediano plazo. Entonces lo que tenemos que bregar es por la articulación del sistema. Cobertura universal incluye a toda la población, también la población que tiene obras sociales. El único punto es que lo que hay que primero levantar es la vara en el sector público, porque esa vara no solamente está todavía un poco baja, no digo en todos lados, pero está baja, sino que existe muchísima inequidad. Entonces lo que hay que tratar es de comenzar a ver de qué manera podemos comenzar a asegurar cuidados de calidad cada vez mayores, de manera que sí luego articularlo con el resto de los subsectores de salud en el país. Pero bueno, entiendo yo, es una estrategia que hay que pensarla, esa tiene que ser el norte, pero eso no va a ocurrir mañana, eso ocurrirá en el mediano y largo plazo. Tenemos dos últimas preguntas. Una sería, ¿cuál es el estímulo para que los médicos se pasen a la atención primaria de la salud dentro de la cobertura universal? Y por último, respecto a la CUS medicamentos, ¿cómo se repartirían estos medicamentos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cambia el Vademecum según la edad, enfermedad, sector social o grupo de riesgo? ¿O se entregarían los mismos medicamentos a todos los pacientes?
Es buenísima pregunta. Bueno, lo primero es también en línea con lo que comentaba Jorge. Coincido que hay muchas razones. Yo soy médico de familia, o sea, pero entiendo que en este momento cada vez hay mayores barreras, la verdad, de todo tipo. No solamente son laborales, no solamente tiene que ver con salarios bajos, tiene que ver con falta de, digamos, el hecho de que muchos, yo no sé cuántos de ustedes aquí son, digamos, estudiantes de medicina, pero si yo les preguntara cuántos de ustedes van a elegir especialidades que tengan que ver con la atención primaria, probablemente levanten bueno, ustedes van a levantar mucho la mano, pero seguro no son el target ustedes. Pero probablemente, digamos, si yo lo hago como lo hago cuando doy clases y les pregunto a los alumnos, levanten la mano los que quieren hacer atención primaria, de 30 a 40 me levanta 1 o 2 la mano. O sea que hay una cuestión, que hay una deuda que viene desde la formación y de la cual somos todos responsables, inclusive nosotros que somos profesores. Después hay otras barreras que tienen que ver con que tienen que ver con la motivación, con el desempeño, con el salario. Claramente hay que dar señales claras. Por ejemplo, en Brasil hubo un fuertísimo desarrollo en la década pasada, en los 2000, del programa de salud familiar. El programa de salud familiar fue el programa de formación de recursos en atención primaria con médicos de familia y equipos de salud, que pasó de tener una cobertura a finales de los 90, que es cuando empezó en realidad, sí, más o menos, o mediados de la década del 90, empezó con el gobierno de Cardoso y se continuó con el gobierno de Lula, pasó de tener casi 0 a 100 millones y ahora tiene 110 o 120 millones de brasileños bajo cobertura del programa de salud familiar. Probablemente es la transformación de un sistema orientado a la atención primaria más importante del mundo en los últimos tiempos. Y eso fue porque tuvo señales muy claras, entre las cuales fue señales donde se les daban facilidades para su trabajo y económicas a los médicos y a los profesionales de atención primaria. Es así, vivimos en un mundo que es así y esto tiene que estar claro. Y es cierto, uno no puede decir queremos atención primaria y no damos recursos para eso. Coincido totalmente. Y había otra pregunta. Después lo de remediar. En realidad, uno de los problemas que tiene el programa JUS Medicamentos es que, digamos, todo este proceso de informatización va a permitir empezar a conocer cuáles son las demandas y necesidades específicas de cada lugar y no dar una especie de un solo tamaño para todos, ¿no? Es decir, de tratar de poder empezar a individualizar cuál es la demanda y las necesidades y a cada centro de salud darle lo que necesita, obviamente de acuerdo a las demandas y a las necesidades de la población que atiende. Eso es cierto que hoy es un programa demasiado rígido y hay que flexibilizarlo para eso, para que responda a las necesidades contextuales y locales. Bueno, hay una pregunta más que se perdió en el camino, pero que creo que todos nos la estamos haciendo, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Desapareció en democracia. Por último, ya estamos haciendo el cierre, no sé si Pichón Rivière, Rubinstein o Jakowski alguno quiere decir algo más, y si no, también agradecerles. No, básicamente, no va a haber canasta básica, no va a haber carnet, no va a haber restricciones, no va a haber restricciones o quite del presupuesto público de salud o del presupuesto histórico hospital y centro de salud. Bueno, eso es una definición política que yo nunca la había escuchado y que celebro. Creo que tiene que profundizarse en un diálogo democrático en el conjunto de la población y particularmente con los trabajadores de la salud pública, porque los horizontes que tenemos en cuanto a realmente tener un sistema nacional de salud que vuelva a ser orgullo de los argentinos en el espíritu de Carrillo, todavía es una deuda pendiente y creo que estuvo contenido en mis palabras y celebro que los colegas del Ministerio hayan coincidido con eso. Ahora creo que hay mucho camino por andar y la movilización de la sociedad es lo que lo va a hacer posible. Bueno, yo solo para agregar un concepto también diría que es interesante o es bueno no quedarse con esa visión superficial de cobertura universal de la salud, que hay mucho más ahí adentro de lo que parece a simple vista. Hay muchas herramientas, muchos desarrollos metodológicos, hay
muchas herramientas para que los sistemas de salud mejoren, que no se aplica solo a países pobres, todo lo contrario, muchos países de muchos recursos y con una muy buena cobertura en salud, no sé, los países nórdicos, Holanda, Inglaterra, se abrazan este concepto de cobertura universal en salud y lo utilizan como una herramienta para mejorar la cobertura, la equidad, la efectividad del sistema de salud. Así que diría que es un concepto que es bueno mirar en profundidad y no quedarse solo con esa cosa superficial de acceso y población y solamente esa dimensión. No. 1 y 2 de diciembre, Facultad de Ciencias Sociales, acá enfrente, un Congreso Internacional en Defensa de la Salud Pública. Tenemos invitados de los países de la CUS, de Europa, de todos lados. Están todos invitados, vamos a hacerlo circular. Era el chivo que me faltaba. Espero que me inviten. Yo simplemente para cerrar esto, primero agradezco a DACEF, la verdad que fue buenísimo, fue interesante, me parece que está bueno que podamos encontrar fórmulas de diálogo y aún con discrepancias o desacuerdos podamos llegar a ciertos denominadores comunes que me parece que existen y que de alguna manera dan sustento y base a, digamos, a avanzar un poco en algo que tiene mucho debate social, o sea, no es un tema complicado, complejo, como dijo Andrés, y me parece que yo celebro que se empiecen a hacer estas discusiones, me parece que hay que comunicar, hay que trabajar, hay que debatir, hay que acordar, esto tiene que surgir de un fuerte acuerdo social de todos los sectores, así que me parece fantástico y celebro que DACEF y que ustedes hayan tomado esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, damos cierre a las jornadas entonces de este año. Les agradecemos a todos por haber venido, a los disertantes por habernos acompañado con este proyecto y esperamos que se siga repitiendo año tras año.